Muy buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómenos Extraños. Otra vez estamos aquí en el canal y esta vez pues vamos a traer otro tema interesantísimo que creo que os va a gustar. Y bueno, me está haciendo unos extraños como siempre la cámara, pero bueno, esto ya es habitual en este canal cuando hablamos, y más cuando vamos a hablar de estos temas, que parece ser que quieren interactuar con uno y ya no saben ni cómo hacerlo. Así que bueno, vamos a ir ya de lleno al tema. Hoy no voy a pasar por el chat, sé que estáis muchos también de la señal. Así que directamente voy a pasar aquí con mi buen amigo Fernando Silva Hildebrand, que está por aquí. Así que te desmuteo el mic, si lo veo, que me está tapando esto mitad pantalla. Ahí, te desmuteo. Así que bienvenido, Fernando, otra vez aquí a Fenómenos Extraños. Muy buenas Gracias, noches. amigo, gracias por la invitación y gracias por recibirme en tu casa y por invitarme a esta nueva emisión con el interesantísimo trabajo de Steve Mera. Bueno, yo lo que tengo que agradecerte es a ti porque hoy te hemos metido en un lío tremendo para prepararte todo esto en unas pocas horas, porque lamentablemente nuestra querida Alejandra pues ha caído enferma. Así que un besazo para ti, Ale. Y bueno, pues quería agradecerte, Fernando, que estuvieras aquí con nosotros por este trabajillo y que pues millones de gracias ante todo. La otra vez lo hiciste muy bien, o sea, la verdad, la gente quedó maravillada, encantada. Y bueno, pues esta vez lo vamos a petar otra vez. O sea, esta vez se tiene que romper YouTube. Encantado, amigo. La verdad es que estoy muy contento de poder ayudar cuando se puede, cuando podemos dar una mano y estamos disponibles. Estoy siempre allí al pie del cañón para tratar de dar una mano. Así que entre nosotros nos tenemos que apoyar todo lo posible y tratar de que las cosas salgan adelante. A veces, bueno, alguien tiene un problema y hay que salir a atajar un penal inesperadamente y bueno, allí estamos, allí estamos. Yo que jugaba al básquet estoy cubriendo un poco el área. Cuestión que no nos metan un triple. Vamos a ver qué pasa. Exactamente, pues fíjate que yo soy de 1,92 m, que también he jugado algo al básquet Mira. y sé lo que estás comentando, de que no nos entren en la zona, que se la jueguen de triple y que fallen. Y bueno, ¿qué os parece, Exactamente. amigos, si ya entramos con Steve, que está por aquí esperando? Así que, bueno, pues den todos la bienvenida al gran director de Phenomena Magazine, uno de los más grandes investigadores del fenómeno en general del Reino Unido. Y hoy tenemos el honor y el placer de tenerlo aquí, otra vez con nosotros. He podido investigar con él en persona. Es una persona de las más rigurosas que he visto en mi vida, de los mejores sin duda. Así que bienvenido, Steve, otra vez a Fenómenos Extraños. Muy buenas noches. Gracias. Ok, eso no Bueno, necesita traducción. Welcome, Steve. Thank you for having me on. y Okay. bueno, ¿cómo has estado, Steve? ¿Cómo has estado después de todo este tiempo? Have you been, Steve? Have you been since the last time you saw each other? Yeah, I'm good. Very busy as usual. We're doing all the different work. Done quite a lot of television work, which has been recently aired around the world. But yeah, all good. Yeah, I've been very busy. Muy ocupado, muy bien, y con algo de trabajo televisivo que ha sido puesto al aire alrededor del mundo hace poco tiempo, así que contento con eso y muy ocupado. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema y el asunto paranormal, y que además, como bien dice el título, vamos a hablar de casos realmente secretos que muy poca gente conoce. Así que puedes traducir, Fernando. Okay, we're going to
talk about the paranormal, some unknown cases very few people know, and we're trying to dive into those cases and learn more about what is going on. Okay. Yeah. Y bueno, yo ahora ya directamente voy a empezar por un caso que me ha llamado especialmente la atención cuando lo escuché y que habla muy bien de la rareza de todo este fenómeno llamado paranormal. ¿Qué te parece, He wants to Steve? start with a case that called his attention since the first time he heard about, and because of the level of strangeness of the case. Continue, Diego. ¿Qué te parece, Steve, si empezamos con uno de los grandes casos del Reino Unido, el denominado experimento Skull? Okay, what do you think, Steve, if we start with one of the greatest cases from the UK, the skull experiment? The skull experiments took place in the 1990s. It's early 1990s. And it consisted of 4 psychic mediums. The leader of the bunch was a gentleman called Robin Froy, who was a friend of mine. And the skull experiment is probably the world's most recognized evidence for paranormal phenomena under experimental conditions, which took place in the UK in a small town in Norfolk called Skull, hence the place with the investigations called Skull Experiment. Ok, es un experimento, el experimento Skull, muy interesante porque por primera vez allí estuvieron trabajando mediums psíquicos. Robin Froy, que es amigo personal de él, fue el director, el líder del grupo de investigación, y el nombre viene de este experimento de la localidad que justamente se llama Skull, ¿no? Que está allí en North Falls, en Inglaterra. Continue, Steve. Yes, and they've been doing a number of work for years. It was held in a small cellar of their farmhouse, which is underground. It was a small room. It was about maybe 12 foot by 8 foot. And they conducted their work for a number of years and were communicating, for what they believe, with spirits. However, it became very interesting once they started to communicate with things beyond our realm of reality, maybe such things as non-human intelligences, NHI, or aliens, if people want to refer to them as that. Ok, bueno, el experimento sucedió en en una pequeña habitación de una granja, se mantuvo allí por años y era una habitación de unos 12 pies por unos 8 pies donde comenzaron a contactar con lo que ellos pensaban que eran espíritus, que luego se identificaron como, o que entendieron que era algo más, que eran inteligencias no humanas, o como muchas personas podrían denominarlos, alienígenas. Continue, Steve. The skull experiment was so successful, they decided to open the doors and allow scientists and specialists and academics and doctors to attend and to witness the phenomena themselves. And they did do, and they reported experiencing the phenomena at first hand, and everything was pretty well documented. There were also a number of apports that took place, which were also very interesting. You mean a number of apples? Apports are spontaneous things that arrive from nowhere. Apports. Oh, ok. Interesting. Bueno, dice que los experimentos iban tan bien que decidieron llamar a gente de la ciencia para que vaya a realizar los experimentos con ellos, con los que estaban liderando el experimento en general, para que pudieran documentarlo, tener sus propias experiencias. Y de hecho, esto fue muy bien documentado
e incluso se encontraron con lo que él llama apports, que son estas apariciones espontáneas de cosas. Acá meto yo un paréntesis, es algo que sucede seguido con experiencias de, por ejemplo, de clariaudientes, como aquí en Argentina, Benjamín Solari Parravicini, que tenía este tipo de casos también. Continue, Steve. There were a number of different apports, but probably the most interesting was there was a couple of newspapers. Now, the newspapers, this particular newspaper, for an example, there were two of them, was from 1934, I believe. And when it apported, when it appeared on the table from nowhere, it was as if it was brand new. It had just been printed. It was on original paper from 1934. The ink was from 1934. Everything was showing that this was it was a brand new paper. It looked like it had just been printed, but it from the year 1934. And what was interesting about this newspaper was that apport was kept in a glass case and out of sunlight, but it quickly went brown and aged very fast. The newspaper this happened in, say, for instance, 1998, when it apported, from 1934 to 1998. That's how fast it aged. It went brown very quickly. Scientists looked at it, and specialists from newspaper companies, and said that it was approximately aging 500 days per day. Wow. Ok. Es muy interesante lo que dice. Varios de estos cosas que aparecían espontáneamente eran muy interesantes, pero hay una serie de apariciones de diarios, de periódicos, que fueron muy bien registrados. En un caso en particular apareció un periódico del año 1934, completamente nuevo. El papel era nuevo, la tinta era nueva, parecía recién sacado de la imprenta, y lo mejor de todo es que aparece dentro de una caja estanca de vidrio. Cuestión de que no haya mucha interacción con el entorno para cuidar mejor esta aparición. Bueno, aparece allí. La cuestión es que, imagínense, aparece completamente nuevo, pero muy rápidamente comienza a ponerse amarillo y a lucir avejentado. Esto aparece en el año 1998. El periódico databa de 1934 y de alguna manera habían confirmado que el papel era real, que la tinta correspondía al año 1934, pero lo que estaban viendo era que el periódico, mientras estaba en esa caja, los científicos que estaban analizando esto llegaron a la conclusión de que estaba envejeciendo a una razón de 500 días por cada día que pasaba. O sea, cada día, cada 24 horas que pasaban, ese periódico envejecía 500 días en total. Okay. Continue, Steve. So they also had they wanted to communicate with things beyond our realm and reality, things from maybe from another dimension. And they started to receive communications from things which were not human. They were seen to be like alien greys, and they appeared on camera film, on video, and you could see the images of them. Some of the video footage and some of the camera film wasn't even placed inside the cameras or the video recorders. They were putting the information, the phenomena, onto the film without it even being in the camera, because the film was still in its case, locked inside a box. It wasn't even processed. It wasn't in the camera. So these things appeared on the film for no reason, and lots of different things. They were never photographed. They were never put into cameras, and yet they were capturing all these images and information and even writings on the film when it was processed, even though it hadn't been inside a camera. Oh, so crazy. Yeah. Unbelievable. Yeah. Well, lo que está diciendo es muy interesante porque ellos querían comunicarse con
a medida que pasó el tiempo, con cosas que estuvieran fuera de nuestro reino de la realidad. Uno podría pensar, por ejemplo, y él dio el ejemplo de extraterrestres grises, de seres interdimensionales, y de hecho lograron hacer algunas filmaciones, que de hecho las filmaciones están disponibles para verse. Pero lo más interesante de todo es que ellos tenían allí cintas para filmar estos eventos, y en estas cintas, incluso sin ser utilizadas, sin haber sido puestas en las videograbadoras, ya quedaba impresa imagen que venía de algún otro lugar, imágenes que venían de otro lugar, incluso textos que también llegaban de otro lugar, aparecían en estas cintas antes de ser utilizadas, siquiera antes de ser procesadas. Cuando las iban a utilizar, se encontraban con que las cintas ya tenían algo que aparentemente venía como parte de esta comunicación. Continue, Steve. So we wanted to see, if other things could come forward. And what happened was, suddenly, on one particular occasion, small UFOs the size of a dinner plate would appear inside the room and fly around. And they looked like flying saucers with lights on. They didn't look like models. They looked like real flying saucers, but they were only small. And they fired beams of light down onto the table. But as the UFO moved around, the light on the table stayed in the same place. So it was moving around and firing a beam of light down. Now, other UFOs, miniature UFOs, were seen to go through the table and come up through the table and down through the table. And then eventually, at some point, they jump and bounce on the table, boom, 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 and then go through the table. So they wanted to demonstrate that they are metaphysical, that they can go through solid items when they want to do. Wow. Very interesting. Dice que, bueno, que en cierto momento empezaron a suceder cosas muy extrañas y que comenzaron a aparecer pequeños ovnis, platillos voladores, que lucían prácticamente como objetos voladores no identificados, como platillos voladores, pero en miniatura. Eran pequeños y volaban en la habitación, volaban hacia aquí, hacia allá, y hasta lanzaban unos rayos de luz hacia abajo que daban en la mesa. De hecho, el rayo de luz quedaba clavado en la mesa y seguía el movimiento del objeto, del ovni, del platillo volador, lo seguía de forma tal que siempre estaba en este punto y el objeto se movía todo alrededor. Pero lo más interesante de todo es que estos objetos que aparecían eran capaces de subir, volar, bajar y meterse dentro de la mesa, pasar a través de la mesa, lo que hace pensar en las cualidades prácticamente no físicas de estos aparatos, aunque sí en realidad los estaban viendo allí. Yo le voy a agregar algo aquí a Steve, es un caso del que tengo conocimiento muy directo, que me cuenta exactamente lo mismo. Y esto sucede en La Pampa. Un periodista muy conocido que no se quiere dar a conocer vio exactamente lo que él está narrando en su propia habitación. Es exactamente lo mismo que narró. You know, Steve, in my state, in La Pampa, here in Argentina, a very well-known journalist friend of mine was going to take a nap, and he was right about to get asleep when then suddenly he sees a light besides him on his bed, and then a little UFO, a little flying saucer, comes up from the bed and starts hovering above him, and then it goes through the roof, flying through the roof to nowhere. He told me that, and he told me never speak about that with anyone, but I needed to tell you this. It is crazy, I know, but these things were not just witnessed by one or two people. Quite a number of people have witnessed this. And what they had done also is that some of those objects, which were immense brightness to them, some of them actually traveled through the sitters, the people that were sat at the table. The object went through them. They didn't feel anything, but it went into the body and out the other side without feeling anything.
but sometimes just thinking, I would like the object to come over and land in my hand. Just thinking it would do so, just through thought. And it came over, and when it landed in the hands, they could feel weight and mass to it. And you closed it like that, and they could see the light from this shining through the hands. It was so bright, it lit up all the people that were sat around the table in the darkness. That's how bright it was. Wow. Bueno, lo que está contando es que además de esto, también estos objetos parece ser que volaban alrededor de la habitación y notaron que a veces se les venían encima y pasaban a través de las personas que estaban sentadas experimentando esto, tomando registro de este experimento. Les pasaban a través, pero no sentían absolutamente nada. Ahora, también sucedió que alguno en algún momento pensó, me encantaría que alguno venga y se pose en mi mano. Y estos aparatitos, estos pequeños platillos voladores, de pronto llegaban hasta la mano de las personas, se posaban en sus manos y ellos sentían peso, sentían masa de estos aparatos, algo que obviamente no es esperable en esta situación donde ves algo que no es necesariamente físico. Sin embargo, en la mano esto tenía peso y tenía masa, y cuando cerraban la mano alrededor del objeto, podían ver las luces saliendo a través de la piel del objeto encendido en la mano. Es una locura, pero es muy, muy, muy interesante. Fue registrado. Continue, Steve. Yeah, it was amazing. I mean, what happened though, then, that they started to have contact with non-human intelligences, you know. And what happened is that once that door was open, they lost control of the psychic circle. Oh, okay. And they became very worried because they were losing control of the experiment to these other entities, which were coming through. Couldn't stop them once the door was opened. So they had to close down that experiment for quite some time because they were very concerned. Because once, even though they closed down the experiments, now when dealing with spirits, they knew how to close this down safely, but not with these guys. Once they closed down the experiments, these guys still hung around. They couldn't get rid of them. In fact, Robin Freud stated, even though he didn't mention it in his books, he stated they stayed with him for the rest of his life. He kept having encounters with them. Ok, dice que, bueno, el tema es que la comunicación era tan intensa que comenzaron a preocuparse porque notaron que ya esto se estaba saliendo de su control, que estaban perdiendo, como decimos acá en Argentina, se les estaba escapando la perdiz. Era como que las cosas estaban comenzando a salirse de control y ellos querían terminar con esto, así que dijeron, bueno, vamos a tratar de cerrar estas puertas, vamos a cerrarlas. El problema es que con los experimentos paranormales comunes, con espíritus, ellos sabían cómo cerrar las puertas que habían abierto, pero con estos tipos, con estas entidades no humanas, en realidad no lo tenían en claro, así que trataron de cerrar esta puerta, pero incluso mucho tiempo después de que los experimentos habían terminado, los eventos se seguían sucediendo y el investigador líder, que es amigo de él, que escribió varios libros, contaba que esto se le quedó pegado, lo acompañó, estas entidades lo acompañaron hasta los últimos días de su vida. Continue, Steve. So they ended up having to close down the experiments for some time, and they did for a few years, and then they reinitiated or started the circle seances again when they were in Spain. They moved to Spain, and that continued for a couple of years, and then some further experiments took place in Scotland with colleagues of mine. And that was kind of advanced skull. And it was very, very similar things were happening. And then what happened then is that further tests were carried out under the name Phenomena Project, which is advanced skull experiments, advanced experiments. And those ran for about 8 years in regards to communications with non-human intelligences. They claim that these things are not extraterrestrial. They claim to be interdimensional. Oh,
Ok, dice que bueno, ellos siguieron de todos modos con los experimentos, cerraron ese primer experimento durante unos años, luego se movieron a España, continuaron con los experimentos en España, Diego, estuvieron un tiempo allí, lograron los mismos resultados, tras esto se fueron a Escocia, allí también lograron muy buenos resultados y luego trataron de cerrar los experimentos. En total fueron unos 8 años de esto que llamaron el proyecto Fenómeno, que, bueno, realmente hizo o trató de generar un trabajo muy concienzudo sobre esta comunicación con inteligencias no humanas. Ya no estamos hablando de espíritus, sino de inteligencias no humanas que no eran extraterrestres, aquellas cosas con las que estaban tratando, sino seres interdimensionales. Continue, Steve. Now, what was really interesting is the way they communicated, because when they did communicate, it was beyond our physics, beyond our understanding of physics. For instance, there was an old tape recorder, like from the 1980s, with a big cassette in, and you put the cassette in and close it down and press record. There was a figure 8 cable. It's a power cable that you put into the back. And if you don't push it in far enough, sometimes it doesn't make a good connection. Yeah. They pressed record and assumed that it was going around and recording onto the cassette tape. But they realized after the session that it wasn't going around. And really, they hadn't pushed the cable in far enough. But they took the tape out and played it, and there was recordings on that tape of communications with the phenomena. And they couldn't understand, well, how did it do it if the cassette wasn't going around? So they tried it again, and they took the recording head out. And they still got recordings on it. They did it again and took the microphone out of it. And it still captured. In fact, all they needed to do is put the cassette tape just on the table. And they'll transfer the information like language, communication, directly onto the tape without it even having to be recorded on. I have so many questions about that. It's so interesting, mind-blowing, yeah. Okay. Lo que él está explicando es que es tan interesante porque la comunicación de estas entidades no humanas con el equipo eran comunicaciones que no necesariamente eran comunicaciones físicas o tenían por qué serlo. Mientras ellos estaban en sesiones tratando de establecer estas comunicaciones, tenían siempre una grabadora de cassette, ¿sí? Que en aquella época era muy común, que tenía un cable de alimentación que tenés que enchufar para que puedas poner ahí un cassette y que eso funcione. Sin energía no funciona. ¿Qué pasó? Una vez apretaron bien el cable de alimentación de la grabadora, quedó mal conectado, le dieron grabar, se pusieron a hacer su sesión de contacto con las inteligencias no humanas. Cuando terminan la sesión ven que la grabadora no estaba funcionando y que no habían grabado nada. De todos modos, hicieron la prueba de reproducir la cinta, que estaba virgen esa cinta, y en esa cinta había quedado grabada la comunicación. Entonces se quedaron asombrados y dijeron, ¿cómo es posible esto? No estaba funcionando la grabadora. Entonces hicieron la prueba de quitarle el micrófono a la grabadora en otra sesión para ver si grababa de todos modos. Bueno, ahí sí estaba girando la cinta, pero no tenía micrófono con el cual tomar sonido ambiente y de todos modos quedó grabada allí. Llegaron al punto en que literalmente ponían una cinta virgen sobre la mesa, fuera de la grabadora, y quedaban allí registrados los mensajes de las inteligencias no humanas. Diego. ¿Podría confirmarme si es verdad, Steve, que durante los experimentos del proyecto Experimentos Cole hicieron lo mismo con una cámara de fotos, que la pusieron de la misma manera que las grabadoras, y que esta encima empezó a hacer fotos por la habitación estando ellos en medio de la sesión sin que nadie la tocara? Okay, can you confirm or deny if there was a moment when they were going to use a photographic camera, a camera, and they did not activate the camera, and then the camera started to take pictures while they were
doing things on the room, and the camera took images without them using the camera? The camera? Well, what you've got to understand is that no film was placed in the cameras initially when they first started. The phenomena placed the images onto the film. It was just, they go to the shop, they buy a film, 35 millimeter, and leave it in the box. And they put that box under a glass dome so they can't be touched. And it's just left there. And then afterwards, they'll go and take that, open it, and go and take it to get developed, and things would appear on it. Now, there was about maybe 15 or 20 photographs. They did sneakily take photos, like sneakily, because the phenomena said, everything has to be done in the dark, and we don't want you to photograph or film it. That's what they said to them. They said, this will only work, we will only communicate with you if you don't take photographs and you don't take video footage. If you do want that, we'll provide it onto these things, onto the cassette tape that's not in the cassette player, onto the film of the camera, it's not in the camera. They'll provide it, what they want, but they weren't allowed, they were told they weren't allowed to take photographs themselves. But there's some sneaky ones were done. And on that, you can see the light phenomena moving around the room. You can see a light phenomenon. It was spinning so fast, it created a circle of light. It's spinning like this. You know, it was incredible. So it was very, very vigilant. There were very strict rules about what the phenomena said they could do and what they couldn't do. It reminds me a lot to what John Keel used to say about the phenomena. And John Keel was right. And the rules of the phenomena. Let me translate that. Okay, él dice que, bueno, respecto a las fotos, tenemos que acordarnos que sí hay algunas fotos, pero tenemos que acordarnos que el fenómeno imprimía en las cintas de video, en las cintas de audio, sin abrir, sin activar prácticamente lo que le parecía. Que de hecho había un trato con el fenómeno, porque la idea era que uno iba y compraba, por ejemplo, una cinta de 35 milímetros para la cámara y la dejaba bajo este domo de vidrio para que nadie pueda tocarla. Cuando terminaba la sesión, ellos iban, abrían la cinta, la reproducían y allí había cosas. Y ese era el trato. No tenían que tratar ni de grabarlos, ni de sacar fotografías, ni de filmarlos. Si ellos cumplían con esas tres cosas, iban a proveer de información de todos modos a través de esos medios. Fenómeno con sus reglas extrañas. De todos modos, hubo algunas fotografías tomadas por izquierda, podríamos decir, mientras las inteligencias no humanas no estaban mirando, y lo que explica Steve Mera es que lo que se ve allí son, en estas pocas fotografías que hay, los fenómenos lumínicos sucediendo en estas habitaciones que, además, dicho sea de paso, estaban completamente oscuras, porque lo que también había pedido el fenómeno, en este caso las inteligencias no humanas, era que se hiciera todo en la más absoluta oscuridad. Bueno, algunas de estas fotos se tomaron y lo que se ven son hasta incluso remolinos de luz en medio de la habitación de una manera muy impresionante. Continue, Steve. Now, some of these small objects that appeared, there was pieces of equipment which is measured light. It's a light meter. And you point it at it and it will tell you how much light energy is coming from it. Some of these objects were about 7,000 watts. Oh. Now, that is like stadium lighting. If you've ever been to a baseball team or baseball game or football game and you go to a stadium and you see the stadium lights, they're about 5,000 watts. So it's more than that. But what's interesting, this is what makes it different because it's so unusual, the physics. It's not like our physics of light. Though that the object is producing 7,000 watts of light, it's not illuminating the surface in the room, which 7,000 watts of light should do. Just like a stadium light lights the ground, doesn't it? But these particular small objects emitting 7,000 watts didn't illuminate the whole area, only around it very slightly. It was as if that it was producing that amount of light source, but also containing it and stopping it from illuminating the whole room. Yeah.
Yeah, it's incredible. But I've seen that on lights hovering a lagoon and not reflecting the light on the water. No, it's a physics we don't understand. Yeah, absolutely. Okay, let me translate that. Dice que, bueno, en cierto momento ellos trataron de ponerse a analizar, por ejemplo, qué potencia tenían las luces de estos pequeños objetos que estaban dando vueltas. Entonces, lo que hicieron fue comprar un medidor de potencia de luz para tratar de entender cuántos watts tenían de potencia estas luces que estaban viendo. Cuando apuntaron el medidor de potencia de la luz a estos objetos, ellos lograron medir 7000 watts de potencia. Y él comparaba las luces de un estadio, si alguna vez fueron a un partido de fútbol, de béisbol, de hockey, de lo que les guste, de básquet, por ejemplo, como hablábamos al principio, las luces de un estadio tienen unos 5000 watts de potencia. Estas luces tenían 7000 watts, pero lo más loco de todo es que no iluminaban la habitación, no iluminaban la mesa, no iluminaban sus alrededores. Esto que tenía 7000 watts de potencia, que estaba delante de ellos, no estaba iluminando más que un pequeño fulgor alrededor del aparatito, alrededor, cuando lo cerraban, que salía un poquito de la mano, pero era eso nada más. No iluminaban sus alrededores, lo que habla de físicas de la luz que no podemos entender. Continue, Steve. Also, some of those objects that were also seen in the light sources would fly around the room and then split into two. So they would create a duplicate of itself. And we do see this in the sky, don't we, sometimes with the UFO phenomenon? You know, it seems to merge with other ones. Sometimes they come together and become one, or sometimes they split and become multiple ones. And if sometimes they also saw these, what we refer to as power-ups. Some of these small objects flying around the room would power up as if like they have an increase in brightness suddenly and then go back right down again. We see that in the sky with the UFOs as well, these power-ups. Also, what was interesting is that some of the equipment that was actually used would sometimes not function at all, and for no apparent reason. Battery drainage would happen within seconds. You know, we're used to seeing that in the paranormal field, aren't we? A lot. But we also get it in the UFO stuff as well. Yeah. So it's like they can drain energy or they can utilize it and sometimes even deliver outputs of energy. So it's very unusual. But what we discovered was the whole physics, what they were proving to us, when an object appears in the room and goes through the table and up and through the table, and then next minute it tries it again and it bounces on the table. You can hear it hitting the table. The demonstration to us, it's metaphysical. We can go through solid matter. We can change our physics. Now, isn't that the same with UFOs? When they enter into water, they go into water. There's no wakes. You know, they seemingly have been seen to pass through solid items, into mountains, into volcanoes, into hillsides. You know, so we're looking at a very similar phenomena here in the skull experiment, but miniaturized to fit inside a room, which is only 12 foot by 8 foot. Okay, can you please repeat the last part, what they were doing? Yeah, well, what they were doing is they're metaphysical. That means that they can switch between physical or non-physical when they choose to. So it was going through the table, and then it was coming back up and then bouncing on the table. You could hear it bounce. So it was a demonstration. They wanted to demonstrate that and show the experimentals, we can do this. And that's the same in UFOs, because we've had UFOs go into the ground, into volcanoes, into the water, not leaving any wakes. It's as if like they've switched into non-physical mode. Yeah. We see them, and just because we see them, we think they're physical. But sometimes they can switch and know that we see them, but they're not physical. You know, so they can manipulate it. I understand.
perfectly what you're saying. Let me translate all that explanation. Bueno, el tema es que por ahí veían que estos objetos que estaban volando por las habitaciones tenían estos power-ups, que básicamente es que las luces se incrementaban y luego menguaban en su intensidad. Y venía volando y de pronto, boom, 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 power up, power down. Y otra cosa que veían era que los objetos se dividían, generando prácticamente un gemelo, casi como si fuera una división celular de estas que tienen algunos virus, ¿no? Algunas bacterias, perdón, que vemos que boom, se dividen. Pero también lo que veían era que se volvían a unir. Todas cosas que están relacionadas con el tema de los objetos voladores no identificados y que están relacionadas con el tema paranormal. Pero otra cosa más, estos aparatos, estas cosas que aparecían, estas inteligencias no humanas, lograban drenar las baterías de las cámaras y de los elementos que estaban tratando para registrarlas, algo que también se ve mucho en el tema paranormal y en el tema ufológico. Pero no solamente esto, sino que cuando se movían, por ejemplo, sobre la mesa, pegando saltos y metiéndose dentro de la materia y saliendo otra vez, estaban mostrando poderes metafísicos, o sea, que por momentos podían ser sólidos y por momentos podían no serlo. Básicamente, un nivel de interacción con la realidad muy distinto a lo que conocemos, rompiendo las leyes de la física que conocemos, o por lo menos adaptándolas a su propio gusto y piacere, y tomando en cuenta esto, la separación entre la cuestión ufológica y paranormal parece muy, 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 muy pequeña y no tan conectada. Lo que nos estaban mostrando en estos experimentos es que literalmente podían hacer lo que querían con nuestra realidad. Diego. Bueno, tengo que decir que ha generado gran expectación el tema de las cintas. Y mucha gente está preguntando, como hace aquí nuestra amiga Kousurei, ¿quién nos garantiza a nosotros que es verdad que esas cintas estaban sin usar? Me parece una interesante pregunta, la verdad. Okay, here are some questions from the audience, and Kousurei is asking you, who can guarantee that those tapes were unused, really unused, were new? Okay, great question. And they were so thorough, the Skull experiment, that they actually brought in scientists and specialists to bring in the film themselves to prove it, because it didn't just happen once, it continued to happen. So the scientists came in and said, well, you know what, we'll get the recording, we'll get the tape, we'll buy the film, and we will monitor it, and I'll be in charge of it. And it still happened, and they couldn't understand how it's happening. They all experienced it. There were other scientists that came in and said, well, how do I know it's all real or not? How do I know you're telling the truth about this? The light phenomena. Well, come into the sessions then. So they started to take the scientists into the sessions, and they witnessed them. In fact, they asked them to come over to the hand, just thinking it, and they came over and landed on the hand. They interacted with them. You know, a woman came in and she had a bad knee, and one of the lights went into her knee and apparently healed it. She got rid of the pain. So these are all academics. These are scientists, specialist academics that came in and took control of the experiments. And they realized very quickly they got exactly the same results themselves when they couldn't explain any of it. Ok, dice que, bueno, para eso llamaron a los científicos, que justamente llamaron a los científicos para darle validez a lo que estaban haciendo. Entonces, los científicos que llegaron, que acudieron al llamado de ellos, compraron sus propias cintas, compraron sus propias cintas de video, sus propios cassettes, y dijeron, no necesitamos el material de ustedes, que queremos tener nuestro propio registro. Y con sus propias cintas nuevas, con sus propios cassettes nuevos, de todos modos, igual seguían teniendo registros en estas cintas que habían traído los propios científicos para realizar el experimento. No solamente esto,
Apareció otro grupo de científicos más, también fue a hacer la prueba. Estos académicos se encontraron con exactamente lo mismo, llevaban sus propias cintas y quedaban los registros allí, y hasta se dio el caso de una de estas mujeres, de estas académicas que acudió para realizar estos experimentos, que había ido con una rodilla lastimada, y una de estas luces se le acerca a la rodilla, empieza a interactuar con la rodilla y aparentemente tras terminar la sesión, la rodilla estaba curada. Cosas que sucedieron frente a los científicos y que quedaron registradas. Diego. Es curioso, ¿no? Es curioso esto de la rodilla y me recuerda a otro caso que espero poder contar pronto, en el cual hubo una intervención quirúrgica por parte de visitantes de dormitorio aquí en Aragón. Y es un Okay, the caso case of the que... knee, the healing of the knee reminds him of another case he's hoping to be able to tell more about soon, where night visitors, the guys visiting you at night in the room, came to a person and apparently made a surgery on the person healing that person. So we do have interesting cases where people have been miraculously healed by the phenomena. But let us not forget there are also some terrible things that phenomena have also been responsible for, including firing beams of light at people and not only killing them in some cases, but severely injuring them as well. Yeah. And those don't get talked about very often. So we're dealing with a phenomena that it's so vast. It's just like meeting people on the street. You don't know what they're going to do. And that's it. It's not always love and light, though that they have done things like that. But there was also the darker side of things where things don't go well for some people. Yeah, absolutely. I do agree. Dice que, bueno, claro que también ellos han tenido casos de personas que se han curado, que han sanado completamente de una enfermedad que tenían o de algo que necesitaba una operación, pero que no tenemos que olvidarnos que también hay casos en los que las personas terminan gravísimamente heridas por la interacción con el fenómeno, o en la que de pronto reciben un rayo y terminan muertas o severamente quemadas. Así que lidiar con el fenómeno no es algo tan sencillo. Es como salir a la calle a tratar de conocer gente. No sabes con qué te vas a encontrar. So we've talked about the skull experiment. It moved into the advanced skull studies, which was involved Spain and Scotland. And then this is where I get involved because I knew Robin Freud quite well. And we took the experiments and advanced them again, and it became Phenomena Project. That was done by SEP, my organization, and myself. And we took it one step further. And we had a group of experimenters which had to work very hard to try and obtain information from NHI. Not the spirits. You have to get through that. There's spirits first, then the poltergeist stuff, and then eventually, if you're lucky enough, NHI. And you can get there. And we continued our work for about 8 years in Phenomena Project, which again delivered even more remarkable experiences. Okay, very interesting, Steve. Let me translate that. Bueno, él lo que explica es que el proyecto Skull luego se transformó en Skull Escocia, y que tras eso se transformó en el proyecto Fenómena, que es donde él se integra, que él ha trabajado mucho con este proyecto, donde estuvieron 8 años justamente realizando estos trabajos y con los que se enfocaron en la interacción con inteligencias no humanas. Pero que primero, para llegar a las inteligencias no humanas, uno tiene que pasar por la conexión con los espíritus, por los fenómenos poltergeist, atravesar todo eso y con mucha suerte lograr esa conexión con las inteligencias no humanas, y que lo que ellos han hecho es formar un grupo de experimentadores, trabajar con un grupo de experimentadores para tratar a través de los años de obtener la mayor comunicación e información posible de estas inteligencias no humanas. No sé, Diego, si querés preguntar algo o sigo. Sí,
en el fenómeno paranormal es muy común que cuando sientes algo, o bien notas calor, o bien notas frío. Mi pregunta es, bueno, la pregunta la hace alguien de la audiencia, concretamente Esther, dice, cuando el objeto estaba en contacto con la rodilla, ¿ella notó alguna sensación de calor, frío o molestias? Va muy enfocado a todo esto de lo paranormal, de estas sensaciones que a veces se tienen. Entonces eso, ¿no? Si notó algo. Okay, the question is related to the knee incident, the healing knee incident, and what one of the women's in the audience and Diego are asking is if there were any sensations on the knee while the light was working, maybe heat, cold. Was this person feeling something? Absolutely nothing. She didn't feel anything whatsoever. She watched in, and she was a bit worried to see one of these things. She thought it was going to come over, maybe land on a lap, but he didn't. It actually went in to the knee of the left leg, which was the problem leg. And it went inside. It went straight in. And she was panicking, thinking, looking for, is it going to come out? And it was in there for a bit, for a good maybe 30 seconds, 40 seconds. It's quite a long time, really, when you think about it. But it didn't come out until for 40 seconds later. But she noticed no pain, no discomfort, no sensations whatsoever until she decided to get up at the end of the session, and she realized she was bending her knee backwards and forwards in her leg. She was like, I've no pain in it. She'd had pain in her leg for a good number of years because she had degregational kneecap. In other words, the kneecap was breaking down and there was grinding and arthritis. She had no pain whatsoever, but yet she did not feel anything at the time. No sensation whatsoever. Wow, bueno, dice que no tuvo ningún tipo de sensación de nada cuando esta luz se acerca a su rodilla, pero que lo más interesante es que no es que la luz se acercó o se posó sobre la rodilla. Esta mujer estaba esperando que la luz llegue y se pose sobre la rodilla. No, fue y se metió adentro de la rodilla. Dice que hasta se asustó bastante porque pensaba, bueno, ¿y ahora por dónde va a salir? ¿No? La cuestión es que cuando pasa esta situación, que se le mete la luz adentro de la rodilla, ella termina la sesión, se levanta y de pronto no lo puede creer porque la rodilla ya no le duele. Ya hacía varios años que venía sintiendo dolor en la rodilla porque tenía una enfermedad que iba degradando uno de los huesos de la rodilla, y cuando ella se levanta, nota que está totalmente curada y que no le está doliendo. Así que es algo obviamente bastante peculiar y bastante extraño, pero no tuvo ninguna sensación en el proceso, absolutamente nada de nada. Sí, Diego. Me gustaría sobre todo decir que yo creo que el proyecto o Experimentos Call merece un programa completo. O sea, me estoy dando cuenta de que merece un programa al completo de al menos 2 horas, porque, claro, es un tema que hay que desarrollar muchísimo más y yo pienso que lo merece. Y yo quería preguntarte directamente, Steve, para ya cerrar este paso del proyecto Skull, ¿cuáles fueron tus conclusiones finales después de tantos años investigando este fenómeno? ¿A qué conclusiones llegaron ustedes? Okay, Steve, he is telling us that we should dedicate a whole program, a whole show to the Skull project because it is really interesting and complex. But he wants to know which are your final appreciations on the project and the research, which is your opinion and the final notes you took from your conclusions about the project.
Yeah, well, the conclusions came from our own project when we carried on and became phenomena project. We were recording phenomena communications on these devices. These these are your dictaphones and electronic recorders. Now this is an Olympus recorder. People use them for EVP. You know, It's one of my favorites. yeah. Olympus. Right now, okay. Now we were sponsored by Olympus, and we had their equipment, and we had 3 of these, and they all were recording for 10 seconds in a silent room. Nobody heard anything. And then when we only record for 10 seconds, all 3 of them. The first recorder had a male voice on, the second recorder had a female voice on, and the third recorder had some strange pops and clicks, and he shouldn't have even really had that. Now the thing is, because we're not hearing it, and these is designed for human hearing. It's designed to record from 20 hertz to 20,000 hertz, which is the same as the human ear. So why didn't we hear it if this is recording it? What they're doing, they are transplacing it. You know when I said about the cassette tape or the camera film? Yeah. Doing exactly the same thing on these guys. They were transplacing it onto it. We took the recording heads out of this and they still recorded on him. It's the method of what they do is transplacement. But when you look at the frequencies of the recorded information, it is not human vocals. They don't, because they don't have human vocals. They're generated sounds. To hear them, you think that they're real. You hear human voices. But under the frequencies, they're not. The frequencies are not human vocals. They're pretending to be human vocals. Oh, whoa, whoa. Okay, let me translate it. Bueno, él dice que dentro de las conclusiones encontraron cosas muy interesantes. Ellos fueron esponsoreados por Olympus, que les dio 3 aparatos, como esos que tenía él en la mano. Explícanos, Diego, qué es ese aparato en 2 palabras. Es una grabadora de MF, ¿vale? Bueno, es una grabadora para grabar psicofonías o parafonías, que bueno, ya los que estáis entendidos aquí del tema, sabéis que más o menos es lo mismo, y que se utilizan, pues, hay diferentes modos de grabar. Está el modo talk, está el modo electronic voice. Muchos de ellos sirven, hay algunos que no, como el método musical, etcétera, pero yo recomiendo sobre todo el método talk y el método electronic voice, que va siempre incorporado en las Olympus. Yo tengo una VC, una Olympus VC ya bastante antigua, y la verdad es que son súper prácticas, las puedes dejar en cualquier lado, son súper manejables y la calidad del sonido es tremenda. Pero este tipo de grabadora, como la que ha enseñado Steve, es la perfecta para todo el mundo que está empezando a hacer investigaciones, experimentaciones. Es perfecta, pues porque no tiene un alto rango sobre todo, de audición, es decir, que no puede captar sonidos a kilómetros a la redonda, salvo que las condiciones se den. Para eso hay que tener un poco de ojo y un poco de experiencia para evitar que vaya contraviento, que vaya el viento a favor y pueda traer voces a kilómetros. Bueno, pero eso ya es para otro directo día. Sí, sí. Bueno, voy redondeando ahí. Ya entendemos para qué funciona. Entonces, ellos hicieron, por ejemplo, un experimento en el que pusieron esta grabadora durante 10 segundos a grabar. Había 3 personas en la habitación y en las grabaciones encontraron que primero eran de 10 segundos, apenas 10 segundos, pero la grabación termina siendo mucho más larga. En la primera hay una voz de un hombre, en la segunda hay una voz de una mujer y en la tercera hay algo que no pueden llegar a describir. El oído humano escucha entre 2 límites de frecuencia. Siempre hablamos del superespectro, ¿no? De lo que podemos y no podemos escuchar. Hay mucho campo del sonido, de la onda del sonido, que no llegan a tomar nuestros oídos, y en ese sentido lo que estaba pasando era muy interesante, porque estas grabaciones eran
simulaban ser voces humanas, pero no lo eran. Eran mímicas de voces humanas registradas en estas grabadoras con frecuencias que no correspondían a la voz humana. ¿Y qué hay que agregar con esto? Que ellos lo habían dejado, estos mensajes los dejaron a través de la transferencia. El método de ellos, así como con las cintas de audio, como con los carretes de cinta de video o de filmación de 35 milímetros que quedaban impresos, el método de comunicación es la transferencia en la que ellos dejan ahí, incluso con estos aparatos, con estos dispositivos digitales. Diego. Voy a añadir unas cositas más, 3 para ser en concreto. Principalmente, He's going to add 3 more things. Yeah. Todos sabemos, y estos libros habla de sobra, que las voces humanas se suelen emitir en unas mediciones positivas, mientras que las voces, ya que se escapan a lo lógico, suelen estar en negativas, de tal manera que el oído humano no es capaz de oírlo, pero sigue, por ejemplo, el oído de un animal. Okay, we all know human voices are, well, sounding frequencies. We are hearable for the human ear, and the other voices are not hearable because they are in negative. They are outside of the spectrum. You know, the super spectrum. They are some both. Some animals are capable of hearing those other voices. Yeah, because they can hear a wider range than ours. Yeah. We are the most limited thing on the planet. Insects are better than us. Your pet dog and your pet cat are better than us, you know? Yeah. But what's interesting is that when you really start to think about the studies here involved now, EVP, if you go out and you record and you get some vocal response, that is EVP. If you ask a question and you gain a response, that is not EVP. That is ITC, instrumental transcommunication, because you are communicating with them. They are responding to questions, you know, but you do get random ones recorded on these things, don't you? And when you get recordings on the just random ones, they don't mean any sense. That's EVP. So you've got two different things going on. Some of them are in the harmonic range so that we hear them and the recorder captures them. Some of them are not, so we don't hear them, and yet the recorder captures them. Here's the best thing. We are also pieces of equipment. We had recorders all running, all recording. We both heard a woman's voice coming from out the corner. I said, don't tell me, write it down what you heard. We all heard the same thing, a woman's voice. None of the recorders recorded it, and yet we heard it. It transplaced it to us because there was no harmonic. It wasn't harmonic, or these would have recorded it. If it wasn't harmonic, then the eardrum didn't rattle, didn't move. Yeah. It was transplaced in the inner ear, and that's using us as pieces of equipment. So they can use all sorts of different things and us to make us hear things, and it sounds real. It sounds like a real human voice. Oof, that's so puzzling. Okay, let me try to translate all of that. Okay, dice que hay dos cosas que son claves acá. Una cosa es el EVP y otra cosa es el ITC. El EVP es cuando, por ejemplo, utilizamos estos aparatos para tratar de conseguir psicofonías, como les decimos acá, que son muy random, muy aleatorias, que las tomamos, que estamos grabando y de pronto, pum, se cruza una voz que queda grabada, la podemos reproducir y parece que dice algo. Pero el ITC, de ITC, es la intercomunicación instrumental, por medio de la cual podemos hacer preguntas y recibir respuesta. Pero en esta ITC, el método es esta transferencia en la que queda grabado algo que no es audible para el oído humano, pero que así todo lo escuchamos, porque nosotros también somos
equipos, básicamente, de alguna forma. Él dio el ejemplo, por ejemplo, de una mujer que dice algo en una esquina, que todos escuchamos y que el aire nos trae esas palabras que dijo, el viento nos trae las palabras y podemos hasta hacer el experimento de decir, bueno, a ver, no digamos que escuchamos cada cual, escribimos lo que escuchamos, pero esa voz tiene armónicos. Los armónicos hacen vibrar los tímpanos y los tímpanos cuando vibran es cuando están recibiendo el sonido. Si nuestros tímpanos no están vibrando, no estamos recibiendo sonido. ¿Qué pasa? Estas comunicaciones quedan grabadas de forma tal que no hacen vibrar los tímpanos, pero sí, de alguna manera, introducen el sonido en nuestras mentes, en nuestros cerebros, haciéndonos creer que estamos escuchando algo que no está ahí. Lo que es un rompedero de cabeza, diríamos por acá. Estoy totalmente de acuerdo con que es muy loco, pero tengo una pregunta para hacerle. Si puede ser, Diego, si no te enojas. Mi pregunta es la siguiente. Si esto es repetible, si cuando queda una grabación de estas se puede repetir, o sea, si es exactamente la misma grabación cada vez que la repetís, o si hay cambios. So, Steve, when you get a recording of something you cannot hear, but you're still hearing in your head, I must assume that there is something recorded on that device which is playing on another level of reality. The question is, does the message is always the same, or it can variate? Is really a recording, or is something else? It variates. I mean, sometimes sometimes we hear it, but it's not harmonic. So how do we hear it? Yeah. There's a part of the ear, and it's called the cochlea. It's on the inside, and that's what it's communicating to. Now, if you were to take that into the UFO field, it would be called telepathy. It would be called telepathic communication with these beings. Yeah, they're speaking to there, not here, there. This is what the paranormal phenomena does. And in fact, what happened is that when we went to the table to conduct our experiments and eventually got to communicate with NHI, we asked the question, next time, can we please ask 10 questions? They replied out of the corner of the room, yes, you can. So the next time we came, you know what, we were all thinking, oh, right, great, we're going to ask some questions. We went back to the experiment the following day with 10 questions wrote down. We asked if we could ask the questions again. We were told, yes, you can. So just before asking the 10 questions, 10 answers came. Boom, 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 boom. They gave us all 10 answers before we even gave the question. And how did they know? Because they read in our minds. They know what questions we're going to ask. And that is when we realized something called the transposition triangle. When a woman who's lost her Uncle Albert goes and sees a psychic, and the psychic might be really good, and the psychic, the phenomena is communicating with the psychic. Yeah. Until the phenomena is reading the mind of the sitter, because she knows everything about her Uncle Albert. It reads it. Then it gets it and delivers it to the psychic. The psychic gets it from the phenomena and turns to the sitter and says, oh, yes, well, your Uncle Albert used to enjoy doing this and he used to like doing that. Yeah. The sitter says, oh, my God, my Uncle Albert must be on the other side. Not necessarily, because the phenomena can read our minds and deliver the information back and give us exactly what we want to hear. And it read our minds and delivered those answers before we even gave the questions. Oh, whoa. Outstanding. Let me translate that the best I can. Ok, bueno, vamos a poner las cosas en lugar. Le pregunté específicamente si el mensaje podía variar, ese mensaje que estaba grabado. Y me dice, sí, el mensaje puede variar
de una vez que lo reproducís a otra. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo no es una comunicación a través de sonido real, sino que va a la cloquea, creo que es lo que nombró. Ya. Sí. Que es una parte del oído interno en la que ya no interviene el armónico para transmitir la información al cerebro. Directamente están yendo a una parte interna de nuestro sistema de percepción, comunicándose con el cerebro, que es lo mismo que pasa en la ufología con la comunicación telepática. Vos escuchás las voces dentro de tu cabeza, pero no están sonando fuera. Bueno, es lo mismo que pasa aquí. Y es lo mismo que sucede con un experimento que hicieron, porque ellos querían hacer preguntas, entonces en una sesión consultan a las inteligencias no humanas si podían hacer 10 preguntas. Entonces, la inteligencia no humana les dice que sí, que podían hacer 10 preguntas. Se van contentos con la idea de hacer las 10 preguntas, las preparan de un día para el otro día hacen la sesión otra vez. Cuando hacen esta sesión nuevamente, preguntan otra vez, ¿podemos hacer las 10 preguntas? Sí, pueden hacer las 10 preguntas, les confirma el fenómeno, lo que sea. Cuando ellos están por leer la primera, reciben pum, 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 las 10 respuestas una tras de la otra, cuando ellos todavía ni siquiera las habían formulado. ¿Qué quiere decir esto? Que las inteligencias no humanas pueden leer nuestras mentes. Eso es lo que él dice, que pueden leer nuestras mentes y que tienen toda la información disponible de lo que nosotros estamos pensando y de lo que vamos a hacer. ¿Qué es más? Que así ellos llaman también la triangulación, ahora no recuerdo específicamente cómo era, the triangulation, what was the name, Steve? Transposition triangle. Yeah, transposition triangle. La transposición triangular, exactamente. La transposición triangular es cuando, por ejemplo, una señora va a un psíquico porque se quiere comunicar con el tío que ha fallecido. Y esta mujer lleva en su cabeza toda la información sobre el tío que ha muerto hace un tiempo y le va a preguntar al psíquico que si puede comunicarse con él. El fenómeno que está en contacto con el psíquico lee toda la información de la vida del tío, las cosas que le gustaban, lo que no le gustaba, qué comía, qué no comía, qué hacía, qué no hacía, y empieza a decirle al psíquico, sí, esto, lo otro. El psíquico le dice a la señora, mire usted, acá está su tío, porque sabemos que le gustaba comer fideos con dulce de leche, cosas raras si las hay. Más allá de los chistes, claro, lo que puede llegar a suceder ahí, lo que puede estar sucediendo en ese momento, es que en realidad no se esté comunicando con el tío, sino con una inteligencia no humana que es capaz de leer lo que esta señora tiene en su cabeza, contarle al psíquico y que el psíquico crea que en realidad está hablando con el tío cuando no es así. Yeah, I was able to translate that, Steve. Very good, very good. You know, when we're doing these experiments, we first have to set up a circle, a mediumistic circle. It's a bit like a seance. But the phenomena prefers people that are experiencers or believers. They don't like skeptics. And we did tests. We brought scientists in. And when the skeptics, it wouldn't hardly work. They wouldn't communicate properly. We didn't get very good results. So we had to swap them out with people which are believers, people that are experiencers. The phenomena likes that and delivers more phenomena when the circle is finely tuned, no weak links. And what happened was we started to have some fantastic experiences, and so much so that we wanted to do it. It was so interesting and mind-boggling and wonderful. It was like, we got to do it again. Let's go and do it the next day and the next day. And we're doing it every day because it was so exciting. It started to track back home with us. Hitchhiker effect. It started Hitchhiker effect. Yeah. It started to follow us back home. So we had to write rules, a protocol to say we're only allowed to do it 2 times a week because it was tracking us back home. And that was what we refer to as a respite protocol, only 2 times a week.
Okay, I would like to ask you later if there is a I would like to ask you later if there is a way to get rid of the not wanted companions. You know what? But let me translate it. Dice que, bueno, que otra cosa que encontraron muy interesante con el fenómeno es que le gustan las personas que son experimentadores o aquellas personas que son creyentes en el fenómeno, o sea, aquellos que realmente están convencidos de que el fenómeno existe, que los escépticos, por definición, al fenómeno es medio como que no les gusta y que tratan de esquivarlos. Es más, ellos tienen un círculo de trabajo que está bien sintonizado por la palabra que utilizó, donde, bueno, son todas personas que creen que esto es real y que además también son experimentadores, muchos de ellos, entonces trabajan de esa manera. Y trabajando de esta forma, con este bien sintonizado círculo de experimentadores, lograron tener ciertos eventos o lograr cosas que eran muy interesantes. Así que se entusiasmaron, dijeron, bueno, vamos a hacerlo de vuelta mañana y vamos a hacerlo otra vez pasado mañana y otra vez traspasado. Y de esta manera comenzaron a darse cuenta de que estas cosas comenzaban a acompañarlos hasta sus casas. El efecto autoestopista, el efecto hitchhiker, ¿no? El efecto del autoestopista, de aquel que vos te llevas pegado a tu casa, como se habla tanto del rancho Skinwalker y de tantos lugares alrededor del mundo con tantas otras cosas. Entonces, tuvieron que reducir la intensidad de estas sesiones a 2 por semana para evitar que esto suceda. Y yo ahora le voy a preguntar a Steve, perdóname Diego, pero le tengo que preguntar, si hay alguna manera de todos modos de deshacerte de estos quizás visitantes no tan deseados. Is there any way, Steve, to get rid of these visitors or these hitchhikers? No, you can certainly cause them some upset. Absolutely. The thing is, if you have hitchhiker phenomena, or you've got things taking place in your home which suddenly manifests because you've been involved with the paranormal, you've been doing something, you've been doing experiments, you've been to haunted locations. Yeah. If you're experiencing it in your home, it's already established itself. It's only because you're noticing it when you've experienced the things that's going on in your home. What you don't, and what you're not aware, is that it's already half established itself within inside you, your biological system. And what you need to do, because the first thing it does before it creates phenomena in your home, it attacks the biological system, your biological system, and you're completely unaware of it. And what it does, it diminishes your iron content in your body. And you start to become anemic. You start to become tired. You start to have sleepless nights. You start to become irritable, agitated, stressed, vexation. All these things is because of that. It attacks your biological system first and gets you ready. And once it's diminished as much iron content it needs to in your body, then it establishes itself in your environment. So the best thing to do is first sort yourself out, heal yourself. Iron supplements, iron water, iron tablets, increase your iron content in your body. The second thing is utilize UV lights, small UV bulbs, and have them on in all the locations in your house. Let not be a dark corner for them to reside in. And then also use proper iron, not cast iron. It has to be wrought iron. Horseshoes, it was nothing about being lucky. It was about placing them in places to ward away the phenomena. Have them under your bed, in your home, around you. Even wear pendant. If you can find wrought iron, not cast iron, wrought iron has to be. Wear it against your skin, because that's even stopped abduction cases. That is how to cause the phenomena to rid itself from you and your environment. But it always starts with the people first. They're just unaware of it. Ok. Es muy interesante lo que dice, porque le pregunté, bueno, ¿cómo nos podemos deshacer de esto si se nos ha pegado? En el caso del efecto hitchhiker, y es muy interesante, porque él dice, bueno, primero que nada,
tenemos que entender que para que esto vaya a tu casa, primero tiene que pegarse a vos. Y lo primero que va a generar son efectos biológicos. Efectos biológicos que van desde la anemia, la falta de sueño, el estrés, la ansiedad, la irritabilidad, la falta de concentración, un montón de cosas que comienzan a suceder en vos que te van, digamos que, bajando la vibra, por decirlo de una manera lo más comprensible posible, al punto en que quedas expuesto, débil, podríamos decirlo, y ahí es cuando el fenómeno, cuando estos hitchhikers se instalan en tu casa, cuando esto ya está instalado en tu casa. Bueno, lo que recomienda es consumir complementos con hierro, ¿sí? Si no entendí mal. Consumir complementos con hierro. Mucho hierro, complementos con hierro, descansar bien, dormir bien y tener luces ultravioleta en la casa, no solamente en un lugar, sino tener en diferentes rincones luces ultravioletas prendidas todo el día en tu casa. Y además de esto, acero puro, si no entendí mal. Por ejemplo, la famosa herradura del caballo, tenerla debajo de la cama, tenerla encima de la puerta, para ayudar a que el fenómeno, lo que sea, no se sienta cómodo y no se instale en tu casa, ¿sí? Esto es alguno de los consejos que estaba dando recién. Bueno, nada más que eso. Diego. Bueno, antes que nada, quería hacer un pequeño comunicado, que ya sabéis que el pasado 29 de octubre hubo un gran desastre aquí en España. Una riada pues se llevó cientos de vidas, algunos hablan de miles, en Valencia. Y aquí debajo, justo veréis que están las palabras pasando, hemos habilitado unos banners para que se pongan las cuentas y bizums para que podáis ayudar a toda esta gente que están organizando convoys para ayuda, para llevar mantas, llevar leche, llevar todo tipo de enseres de primera necesidad para todos los que se han quedado sin nada. Y recordar también que estamos organizando, bueno, se está organizando un convoy desde Zaragoza en el cual pues yo voy a participar para poder llevar ropa, comida, agua. No podré ir al convoy, pero sí que voy a donar, y que todo el mundo pues esté atento al canal porque lo publicaremos pronto, para que todo el mundo pues pueda echar una mano, que buena falta hace, porque esto va a durar meses en recuperarse, desde luego. Y es muy Ha sido triste terrible, lo que ha sucedido. realmente. Bueno, nada, desde acá de Argentina lo mejor que podemos hacer es enviarles nuestra mejor energía y desear que todo se solucione lo más rápido posible, pero ha sido increíble lo que ha sucedido en los últimos días. Realmente es muy lamentable, pero estos fenómenos climáticos parecen pegarnos cada vez con más fuerza. Pues la semana que viene otra dana que dicen que va a ser más fuerte. Entonces veremos a ver por dónde impacta, y ya están activadas todas las alarmas en España de cara a la semana que viene. Así que amigos que nos veáis de las costas, también de aquí de Zaragoza, porque es un lugar frecuente de danas, pues sobre todo si veis que el agua empieza a emerger de manera peligrosa, subiros, no vayáis a por los coches, no cometáis el mismo error, por favor, subiros a niveles altos, que lo material es lo material, pero vida solo tenemos de momento una, aunque ya hemos hablado muchas veces de la vida después de la vida, pero sobre todo cuidaros amigos, porque la temporada de danas no ha hecho más que empezar, y bueno, pues ya sabéis que aquí la gota fría pues es muy peligrosa. Y bueno, hay una pregunta por aquí, antes de yo ya pasar a los temas de la CIA. Me gustaría hacer esta pregunta. La hace Marcela Sandoval y dice así: ¿cómo diferenciar esa comunicación en la cabeza, que podría ser de otra inteligencia o de seres fallecidos, a la típica voz interna que tenemos todos los humanos? Me parece muy buena pregunta, Marcelo. Okay, we have a question here from the audience. And Marcela Sandoval is asking, how
can we differentiate that communication in our heads that could come from another intelligence, from our usual inner voice we humans have? Because sometimes, most of the times, the voice is recognized as a voice you probably know. Mm-hmm. Because the phenomena likes to create something, and when it does, it likes to look for blueprints. Those blueprints are going to be recognizable things to you. This is why so many people say, I've just heard my mother call me. And it's not your mother, but they've used your mother's voice to generate it in your head, because they are mind readers. They can go in and say, okay, let's use this voice because you know what that voice is. Let's use it. And then you're going to think your mother's just called you. And you go and say to your mother, have you just shouted me? Your mother says, no, I haven't shouted you. But I swore I just heard you shout over my shoulder. No, they do this not only with voices, but they also mimic normal household sounds. And it's going to be regular sounds. It's going to be the sound of the kettle. It's going to be the doorbell. It's going to be the dog barking. It's going to be the telephone ringing. It's going to be your mother calling and shouting you, because that's what she does. It utilizes the most regular things and plays them back. And it's mimic. It's a mimic because they don't have normal voices. They don't have voice boxes. They're utilizing whatever they can get to generate it. And that's what they do. Yeah, we have I have a very good friend who is a very well-known researcher here in South America about the phenomenon. And every time we're talking about this, his refrigerator, start making noises after sentences. And we often say, okay, the phenomena is okay with that. It's not. I tell you, it's absolutely true. They are around and they do listen. I've had one-to-one conversations on Skype, and I get thumbs ups halfway through the conversation just because I've said to my friend, "Do you think we should do this?" A thumbs up comes up on the screen. It's not mine. It's not his, and it's only us two communicating. They can interfere and get into anything. And of course, what makes it really, really interesting is that people don't know the difference between what their generating sound is and the real sound. They don't know the difference because to us, it's so clever. They can mimic perfectly, and you'd swear, you swear that I heard my mum call me when she hadn't done. They used her voice, though, of course. Ok, bueno, dice que es muy difícil diferenciar, pero que al fenómeno le gusta hacer mímica de las cosas que conocemos. Por ejemplo, que le gusta mucho al fenómeno hacer mímica de las voces de nuestras personas conocidas. Por ejemplo, la voz de tu madre, que vas a escuchar de pronto que tenés una comunicación con algo que te está hablando con la voz de tu madre, y vas a pensar que es tu madre fallecida, pero no lo es. O sea, es una mímica de esa voz que para vos es familiar, porque el fenómeno trata de que sea familiar para vos, pero además le gusta. Puede suceder que estés en tu casa, que escuches que te llama tu hermano, y no es tu hermano que te llamó, y nos ha pasado a todos varias veces que hemos estado con familiares que de pronto escuchamos que nos llaman. ¿Qué querías? No, nada, yo no te llamé. Y es el fenómeno generando esta mímica que puede extenderse a sonidos domésticos, como puede ser el sonido de una vaca mugiendo a la distancia, como puede ser el sonido de una heladera, como puede ser el sonido de interferencia en un televisor o en una radio, y que de pronto es como que acentúan cosas en una charla. Entonces yo le digo, sí, tenemos un amigo con el que muchas veces nos sentamos a charlar de estas cosas, y él tiene una heladera que hace un poco de ruido, y resulta que de hecho le mando un saludo muy grande a mi amigo Juan Acevedo Peinado. De hecho, solemos hacer bromas con que cada vez que hay una sentencia que al fenómeno le gusta, que la terminamos de decir, la heladera hace brum, hace un ruido como confirmando eso, ¿no? Y él me decía, sí, justamente, es que esto sucede, y ese sonido no es en realidad el sonido de la heladera, sino que es una mímica perfecta del fenómeno,
comunicando algo de esa manera, que incluso le ha sucedido de estar en charla con un compañero de Skype, a través de Skype, pensando en si era buena idea hacer tal o cual cosa, y cuando le dice, bueno, ¿te parece que es buena idea hacerlo? De pronto sale la manito con el dedito para arriba en Skype y ninguno de los dos había apretado el emoji para que salte. Entonces, es el fenómeno interfiriendo para dar sus propias opiniones de alguna manera también. Que es muy loco, pero es muy real al mismo tiempo. Yeah. Absolutely. Bueno, Cabo Surey dice aquí el nombre que yo quería decir con respecto a este fenómeno que se le conoce generalmente como mimofonía. No hace falta que lo traduzcas, Fernando, porque es bastante complejo. No hay manera de there was a name on the chat for that phenomenon of the mimics, but here in Spanish sounds good, which is mimofonía. Yeah, mimofonía, yeah. Yeah, but there is no way to translate that to English, No, I guess. No, it's a duplicate, a copy. Yeah, a copy. Yeah, a duplicate. Yeah. No, I mean probably the most significant thing I've ever experienced. I mean, to top that, I mean, all that tops the list anyway, doesn't it? Really, but this was the incident. It was during the experiment, communication with these things. These are NHI. They're not spirit. They claim to be interdimensionals. There was a small vase on the table, small glass one, and we watched it move slowly across the table. So I'm looking at the video footage of it because there's video footage of it which was sent to me, and the communications say to move it back. So the team pick it up and they move it back on that side of the table. And then it starts to move slowly forward again. And then it stops. And a voice comes out to move it back again. You move it back again. And then it starts to move across again. Then he said to move it back again. He went to pick it up. They couldn't pick it up. It was there. It was real. You could bounce light off it. It cast a shadow, but you couldn't pick it up. It was non-physical. They had turned something which is solid into not physical, but you could see it. You could still see it perfectly, as if you would swear it was there. It would cast a shadow. You could fire one of those little pencil beam lights at it, pen lights, and it'll bounce the light off. So it's there in a physical sense, in the visual sense, but it's not there physically. And that happened on purpose because they wanted, again, demonstrate that they can turn something physical into non-physical and physical back again. Just one of our items. And then we realize this is why, and this is how the phenomena can just walk through walls when they go and abduct people, where they can just go through the ceiling or go through the walls, and they just came through the wall, they come through the door, they come up from the floor, all sorts of things, because they are not bound by our physics. Our physics binds us, but it doesn't bind them. They can switch between our reality and their reality. But in their reality, we can still see them, but they're not physical in nature. And that's the difference. And that was a demonstration which they did during one of the experiments on a small glass jar moving across the table. They turned it into non-physical and then physical back again, because you couldn't pick it up. And what's strange is when you put your hand through it, there was no coldness. There was no numbness. You didn't feel anything. But when you put your hand slowly through it, it was like there was tiny film, clear film around your hand that went through it. It was so weird, strange. Wow. Let me understand the dynamic of the experiment before I translate that. Because when the glass was on the table and it moved
from one position to the other. Then he told them to pick it up. The voices that come out the air said, put it back. So they picked it up and put it back. And but there was a person picking the glass and the experimenters were there picking the glass up, moving it back, and then it'd slide across the table again. And then a voice would come out the air to say, move it back. So they did that, and they did that 3 times. And they did it on purpose because the 3rd time they went to pick it up, the hand went right through it. Oh, okay. Now I understand. Bueno, voy a traducirles. Es un experimento fabuloso. Ellos, lo que nos estaba contando Steve es que lo tienen filmado. Y sucede con un pequeño vaso sobre una mesa. Ponen un vaso sobre una mesa. La voz del fenómeno de esta inteligencia humana dice, bueno, vamos al punto. El vaso está sobre la mesa, está acá. Comienza a moverse hacia un costado, ¿sí? La voz dice, pónganlo de vuelta en la posición inicial. Van y lo ponen en la posición inicial. Se mueve otra vez sobre la mesa hacia un costado. Otra vez sale la voz, muévanlo otra vez, lo vuelven a poner en la posición inicial. Así 3 veces. Para la tercera vez que el vaso se mueve, otra vez la voz les dice, bueno, vayan y agárrenlo el vaso. La persona que tenía que ir y agarrar el vaso lo va a agarrar y no lo puede agarrar. El vaso ya no era físico. Era una representación visual del vaso, pero el vaso no era físico. Distorsionaba la luz, se veía como que estaba allí, pero el vaso no era físico. Le apuntaron con punteros láser, distorsionaba la luz, pasaron la mano a través, no sentían frío, no sentían calor, pero sí veían como si fuera un pequeño film que iba metiéndose entre la carne, algo muy extraño. Con esto dando un mensaje, aparentemente, de que ellos pueden, siendo que están a mitad de camino entre el mundo físico y su mundo, que no es físico, convertir cosas nuestras o de nuestra realidad en algo no físico y luego volverlo a su estado original. Lo que es muy raro, pero está documentado incluso con video. Diego. Which is the same as the aliens. Yeah. Okay. Wow. Same thing. Yeah. I missed that. Que dice además, que es muy interesante, que es lo mismo que los extraterrestres pasando a través de las paredes, abduciendo personas, materializándose a través del techo. O sea, es exactamente el mismo principio. Este principio de hiperpenetrabilidad, podríamos decir, de la masa que tiene el fenómeno, que puede aparecer donde quiere, cuando quiere y como quiere. Yeah, because they can switch, because they can walk through the wall and then come up to you and pick you up. Yeah. So it's the switch between physical and non-physical. Exacto, dice que pueden cambiar, porque pueden pasar a través de la pared sin ser físicos, pero luego acercarse y levantarte siendo físicos. Así que ellos pueden cambiar, pueden utilizar como un switch. It's a metaphysical phenomena. The paranormal is a metaphysical phenomena. The UFO stuff is a metaphysical phenomena. It's all metaphysical by choice. Maybe it's all the same at some point, yeah. Dice que el fenómeno paranormal y el ufológico, los dos son fenómenos metafísicos y los dos entran dentro de la idea de lo metafísico. Sí, Diego. Tengo que decir que lo de la distorsión de la luz, nosotros lo hemos probado con láseres, o sea, tenemos un aparatito que dispara varios láser a una pared y incitamos a que lo que haya o lo que esté ahí con nosotros se pase por esa pared. Y bueno, esto sucedió en el casino. Déjame traducir eso. They have a little device with lasers, and they try to make the phenomenon to interfere
with those lasers pointed on a wall. So they asked the phenomenon to interact with those beams of light and distort them. And now he's going to tell us about an experiment they did. Diego. Y bueno, durante una experimentación en el casino abandonado Montes Blancos, que es un sitio que a todo amante de lo paranormal os recomiendo ir, disparamos un láser bastante concentrado, uno solo, a la pared. Y revisando los fotogramas, nosotros no nos dimos cuenta en el momento, revisando los fotogramas vemos que de repente es como que se vuelve opaco en un momento, se vuelve negro. Y era rojo, y estábamos a oscuras, o sea, estábamos completamente a oscuras, pero estábamos viendo con las cámaras que no había nadie. Y de repente hace, ¡pum!, se para, o sea, algo lo corta. Y no había nada. Okay. Well, they were doing some experiments at closed casino called an abandoned casino, Montes Blancos, yeah. And they were pointing that beam of light, that laser, to a wall, and they were in complete dark and watching the laser, but they were not able to see that with their own eyes. But when they check the recording, they find that in some frames they see that the red laser turns black and is cut by something they are not able to see. So indeed, in fact, something stepped and was there, but they were not able to see that. That was an interaction. Yeah, that's good. I mean, we've done similar work ourselves, and that what we use is what is called a net. It's a laser net, and it provides. It looks like a net. You know, so it's looking like tiny squares all together. It's looking like for Mission Impossible, the movie. Yeah, it's like a laser net. It's light, but it's a laser net, and we're looking for distortions and movement, anything like that. But what we got to consider is that the human eye is not the same as recording devices. Sometimes the human eye, the phenomena can limit us in regarding what we're seeing. And recording phenomena, if sometimes can be recorded and yet you didn't see it, or vice versa sometimes, you know, it's so strange. But they can manipulate anything about us, they can manipulate. They can manipulate equipment, but you know, sometimes they do show evidence, they do provide evidence. And we've done very similar things, you know, with capturing phenomena. We've used specialized equipment like laser nets and things like that. We also realize that the UFO phenomena has a materialistic process. In other words, it materializes. Yes. Materialization. That's the same as the paranormal phenomena. It materializes. But when they materialize, the locations where they materialize UFOs leave gravitational anomalies. Yeah. Where in paranormal homes, where phenomena is manifesting, and there's a key point in that environment they're coming through. And that is like a miniature portal, micro portals. It's the same thing on a grander scale for the UFO phenomena, but the phenomena is coming into buildings in some cases. Suddenly, if you get some things happening all of a sudden in your home, you think, well, how are they getting in? Where's the point? Where's the entry point? And sometimes using specialized equipment, you can find certain areas in a home, it's the entrance point. And that is where phenomena is being delivered into the home. And sometimes where it transverses out, it does both. And that is like, they're like miniature, the micro portals. It's like UFOs have the bigger portals and the paranormal has the micro portals in homes. They come in all various sizes. But the deliverance of the phenomena leaves trace evidence behind in those locations. When it materializes in a round hole, it's the best way I can describe it. If you've got a hole, there's things in that hole. There's light, there's gravity, all sorts are in that hole. If something was to occupy that hole,
In other words, materialize. Two things in the same space and time, like Einstein said, can't exist. One has to give. So everything that's in that hole has to disappear first before this thing takes its place. Yes. Now, when it dematerializes, it leaves a void, a hole, vacuum. That causes a gravitational anomaly, which you can measure. But you've only got 48, 72 hours, because what happens is it starts to get smaller and smaller and smaller. So you got to get there quick with the devices to measure it. But you can measure where they're materializing and dematerializing in the paranormal and in the ufological. Bueno, él lo que nos estaba diciendo al principio es que ellos tienen algo que llaman la red de láseres. Y es un aparato que ponen que genera prácticamente, literalmente una red de láseres, como vemos en la película Misión Imposible, ¿no? Que creo que era en la 1 o en la 2 que lo veíamos ahí. A este actor tan conocido flotando sobre una red de láseres. Bueno, con eso ellos intentan medir interacciones con el fenómeno, porque no siempre el ojo humano puede ver qué es lo que hace el fenómeno, y a veces es captado por las cámaras, como le sucedió a ustedes, Diego, o a veces es al revés. La cámara no lo puede ver, pero sí lo ve el ojo humano. Es muy raro esto, pero funciona de esa manera, de una manera que es prácticamente inesperada. Pero que además es muy importante buscar los restos que deja el fenómeno, como por ejemplo las anomalías gravitacionales, ¿no? Las anomalías gravitacionales suceden tanto en el ámbito paranormal como en el ufológico. Cuando aparece un ovni en un lugar, el fenómeno ovni parece tender a materializar cosas. Entonces, se materializa un objeto físico en un lugar y luego ese objeto o ese humanoide o ese objeto y ese humanoide, ¡boom!, se desmaterializan. Lo mismo sucede con el ámbito paranormal, pero más chiquito, dentro de una casa, dentro de un departamento. Entonces, en este departamento, en esta casa, no te va a entrar un platillo volador, pero te va a entrar por ahí algo más pequeño que se va a manifestar. En ambos casos, el punto de entrada es el mismo, o parece ser el mismo, y deja una huella que es medible con aparatos, que es una anomalía gravitatoria, si querés, que dura unas 72 horas, ¿sí? Hay que apurarse e ir a medirlo antes de las 72 horas, porque esto tiende a irse cerrando. El concepto es básico. Dos cosas en nuestro mundo, en nuestra física, no pueden ocupar el mismo espacio. Si yo tengo acá mi vaso de café y quiero poner el mismo espacio a mi mano, no puedo. O sea que primero se tiene que ir el vaso de café para yo poder poner la mano en este lugar. Con esto sucede lo mismo. Cuando el fenómeno, sea ufológico o paranormal, aparece en un lugar, necesita primero generar un espacio para que esto se manifieste, para que esta materia se manifieste en este lugar. Cuando esto se va, deja un vacío que genera esta anomalía gravitatoria que es medible durante 72 horas, y allí hay que apuntarse justamente para hacer las investigaciones, para tratar de hacer las mediciones, porque esos son los puntos de acceso y de egreso de los fenómenos. Yo quisiera hacer una pregunta y un llamamiento antes, y es sobre ¿qué opinas, en tu más sincera opinión, sobre Bigelow? Y yo quiero hacer un llamamiento. ¿Pudiera alguna vez venir Bigelow a un programa de habla hispana, ya sea el de La Señal o el mío, para hablar de sus investigaciones paranormales? Eso sería interesante. Okay. Diego is asking you, what do you think about Robert Bigelow and his work? And he's asking you, do you think that maybe someday could Robert Bigelow come to podcast in Spanish, anyone, to discuss with investigators what he's doing? Yeah, well, Robert Bigelow is still associated to programs and associated work with the government.
He won't allow. He's not allowed to do that. He's not, he's not allowed. It's the same for Eric Davis. It's the same for Hal Puthoff. I'm part of the organisation that they're part of, the SCU. So I know that they're not allowed to. You know, they're regulated. So you're part of the SCU. Yes. Yeah. Ah, yeah. I didn't know. Yeah. So I know that they often sign contracts. The defense contractors are, they're bound by not being able to talk about certain things. Some things they can, some things they can't. Now, Bigelow, obviously he was part of OSAP, which was the Advanced Weapon Program studies, but he did have his own program with NIDS, the National Institute of Discovery Science, at Skinwalker Ranch. Well, it was actually Sherman Ranch. That's the proper name. Yeah. Sherman Ranch back then. And he wasn't just conducting experiments there. He was conducting them also at Wilson Ranch and a number of them. Oh, yeah. He was at 3 or 4 ranches. One he actually owned. and then he went and purchased Wilson Ranch. So not only did he own Skinwalker Ranch, which was Sherman Ranch, he also owned Wilson Ranch, and I think it's called Flatfields Ranch, another one anyway. He had all 3 of them, and was conducting experiments there with John Alexander and his wife Victoria. Yeah, I know them. Hal Puthoff, Jacques Vallée, and another 3 people I know. Now, they went in blind. They're experimenters, so they're trying to find out what they can do to gain a response. Well, there were a lot of times it never worked. There were a lot of times when nothing happened until they started getting into the esoteric ritualistic practice. It was a bit like a seance, but it was esoteric ritualistic because it gained a quick response, and it does. And they witness phenomena firsthand. And like us and our experiments, we were clever enough to realize that not to do it every day, because sometimes this stuff tracks back with you. And they didn't take that. They didn't follow a protocol. So what happened was they did take it back, and the most affected individual was Bigelow himself. Yes. That phenomenon ripped right through his life, and it caused a hell of a problem for him. He had a lot of problems. He lost people he knew, close family friends. He just went through a terrible time, and he recognized that it was not normal, and that the phenomenon was responsible because it affected other people. There are at least 3 people badly affected by the hitchhiker phenomena because they didn't write in a protocol to respite. And that's the problem. It's so exciting, and the phenomena wants you to keep coming back, but it gets under your skin, and then it latches onto you like a leech and causes problems at home. So you've got to distance yourself. It's okay going and doing the experiments, but don't do it again for the next 2 or 3 days. Distance yourself, ground yourself, because if you don't, it's going to latch on. It's going to get its claws into you. And that's what happened with Robert Bigelow. Ok, bueno, respecto a Robert Bigelow, es muy interesante lo que dice, y dice que, bueno, primero que nada, es muy difícil que él acepte o que pueda aparecer en un podcast más allá de algunos específicos en los que lo hace o lo ha hecho, porque él todavía tiene un contrato de no desclasificación con el gobierno de los Estados Unidos, lo mismo que Eric Davis, lo mismo que Hal Puthoff. Algo que es muy real. Yo he tratado de entrevistar a los 3 y es prácticamente imposible, por más que hables con las secretarias, que hables con ellos en privado, es muy difícil conseguir una entrevista porque se cuidan mucho de hablar porque tienen que respetar estas cosas. Pero bueno, él nos cuenta algo muy interesante, y es que lo que hizo Bigelow trabajando con AUSAP, pero sobre todo en la época del NIDS, allí con personas que conocemos muy bien, como John Alexander, que es un amigo de la casa en la señal, lo hemos tenido un montón de veces, he hablado con él infinidad de veces, es hacer lo mismo que hicieron ellos,
buscar que el fenómeno se manifieste, que trabaje, y lo hicieron en 3 ranchos. Nosotros conocemos el rancho Skinwalker, pero también, o el rancho de Terry Sherman, pero también estaba el rancho Wilson y había un tercer rancho, los 3 comprados por Robert Bigelow, donde estaban realizando estos experimentos. Y ellos trataban de ver si el fenómeno se manifestaba, y a veces sí, a veces no, hasta que comenzaron a implementar rituales esotéricos, con los que vieron que tenían resultados inmediatos. Tuvieron experiencias de primera mano con el fenómeno, y de alguna manera no fueron lo suficientemente prudentes como para establecer un protocolo, como lo hicieron ellos, de decir, miren, me parece que esto nos está afectando, pongamos un lapso de seguridad entre interacción e interacción, porque realmente nos puede afectar profundamente el fenómeno. Entonces, lo estaban haciendo prácticamente todos los días. Esto comenzó a afectarlos a ellos, pero sobre todo a Robert Bigelow, sobre todo a su familia y sus amigos y sus allegados. Ha perdido unas 3 personas como consecuencia directa de la interacción con el fenómeno, porque el fenómeno quiere que interactúes con él, te llama para que vuelvas. Es como que quiere que interactúes, pero de pronto se te prende a la piel, y él lo utiliza la frase como una sanguijuela, que empieza a succionar otras cosas, a meterse en tu vida y a causar alguna que otra catástrofe. Entonces hay que ser inteligente y saber interactuar con el fenómeno y tener un protocolo para interactuar, para no caer en esto, algo que el equipo de Bigelow no hizo en su momento. Exactamente, exactamente. Y bueno, ya para finalizar el directo, porque la verdad es que me pegaría horas, me he dejado muchos temas en el tintero, así que habrá segunda parte. Y me gustaría que contaras aquí a todo el mundo, Steve, ¿qué te pasó en la Catedral Basílica del Pilar? ¿Qué te sucedió? Aunque yo lo sé, y luego comentaremos un pequeño detalle para dar pie a otro programa. Pero ¿qué te sucedió allí? Cuéntanoslo. Okay, Diego is telling us he will need another program, another show to ask you all the questions he has. That's okay. Yeah, and so we need another I mean, look, we can do this again, guys. Because it leads on from it. These sort of things have been going on for a long, long time. In fact, the 1930s actually, it still kind of started then. But you know what? This type of research and investigation carried on even through government. It went through the Avery program. It went through the Collins Elite program. It was involved in the German Drill Society, which was the Metaphysical Society. They weren't new to it. They copied it from the 1934 from a German. This has been going on for a very long time. Now I know at the high ends that there are government factions that are working in this subject. I know because they've been in touch with me. They've asked me questions. I know, right? And it's not just the same for me, it's the same for Barry as well. So they know our stuff, we know their stuff. They're regulated, we're not. We can put information out. They wanted us to be regulated. We said no, we're not going to regulate us, we're public domain. However, you mean SEU or the... No, not SEU. I'm talking about the Advanced Working Group. These are people that work in the US government, that working on certain UAP programs, and some which are retired but still have one foot in the door. These are the guys that have contacted me. They know about... But what they wanted to classify... They wanted to regulate us. What they refer to in red topics. Sometimes the things I'm saying are red topics, but I can put them out because I'm public domain. Yes. They know the same thing, but they can't put them out because they're not allowed to until certain times. Their authoritative thing to do at this moment over the next 4 years is to shift everybody over from the ETH
into the NHI and interdimensional aspect. Yeah, absolutely. Yeah, that's the path. Yeah, that's what they've got to do in 3 years' time. All in 3 years. So last year and the next 2 years is get everybody over from there and that narrative of thinking to this one before they can even deliver some of the red topics that we're covering about. So they don't like it. We're beating them to the punch. They don't like it sometimes, but it's not that they don't know this stuff. They're ahead of us in knowledge base because they've got the finances and they've got the skills. However, they sit on their information and we deliver it, and that kind of gets them going a little bit sometimes. I mean, they were asking me about, how are you getting your information? How you been in conversations with Kit Green? Now, Kit Green is one of the leading guys in the UAP programs for the US government. Yeah. And I said, no, I'm not. I know of Kit Green. I've never had a conversation with him in my life. I'm getting the information through our research. So they know us and we know them. So, but at the end of the day, that stuff is still going on now. And they're aware how to be successful in wealth, in health, in prosperity, in regarding projects working right. And all they've got to do is pray and give homage to them, because they are the ones that assist. And there is a method of it, and they know how to do it. And it's involved in NASA. It's involved in all sorts of places that you wouldn't really think. But they are utilizing it to get information and help. And they're doing it. But sometimes, the phenomena throws a red herring in there and says, well, you know what? I'm going to lie to you. I'm going to deceive you. Yeah. And because they do that. They're deceptive. They do that. Yeah. But slowly but surely, they are taking steps forward and realizing it's never been straightforward, this phenomena. And it's always been right under our noses, So that's what they can't deliver. They've got to get us there somehow in the future. So all the focusing on now for the next 48 months anyway, because they've already probably 3 years, is that to get the whole narrative change done. And we first saw that at Pentagon level, the narrative change from extraterrestrial to interdimensional, not ETs, but NHI, because now they're realizing we can't carry on doing this because there's no avoiding the fact that these things aren't that. These things are in the other camp. And that's where we are. Okay, let me translate that. And that triggers me another question I have, and then we go with the question Diego asked you about that place. But let me try to translate all of that. Bueno, lo que nos está diciendo es que es muy interesante porque, primero que nada, él nos decía que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno está trabajando con esto también. Ellos tienen muchos más recursos. Lo voy a resumir porque es muy largo lo que explicaba recién. Pero ellos tienen sus propios recursos. Ellos obviamente saben de lo que están hablando, saben que esto es real y que está sucediendo, que hay muchos actores como Bigelow, como Hal Purov, como Keith Green, que vienen desarrollando esto durante años y que tienen la información de que esto no solamente es real, sino que de hecho opera. Y él sabe que esto es así porque se han contactado con él, se han contactado con Steve Mera, con su grupo de investigación, tratando de incluir su grupo de investigación dentro de las regulaciones. Ellos no quisieron ser regulados. Las regulaciones obviamente terminan dando todo por secreto. Entonces, como él forma parte de la voz pública de todo esto, él no tiene ninguna regulación por encima, puede hablar de esto libremente, mientras estos otros actores no pueden hablar libremente del tema. Pero ellos son muy conscientes de que esto es real, de que las inteligencias no humanas están interactuando con nosotros todo el tiempo y que hasta pueden llegar a operar en favor de proyectos, de puntos de vista, de necesidades, si de alguna manera les rezan y les piden que los ayuden. Que esto es algo que no se conoce públicamente, pero que es real, porque funciona de esa manera, porque siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora están en medio de un plan de 48 meses para abrir la información sobre esto y necesitan llevar la narrativa de
la visión extraterrestre del fenómeno a la visión de las NHI o de las inteligencias no humanas. Entonces, todo esto que estamos viendo es un cambio de narrativa, llevándolo de un lado para el otro para explicarle a la gente qué es esto realmente, lo que ha venido sucediendo, lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo desde siempre. Esto tiene las bases en grupos de investigación que vienen al menos desde los años 30, y yo diría desde finales del siglo XIX también, con la famosa asociación del Brill, con el mismo proyecto Skull, y tantos otros que se han sucedido, los de Bigelow, o los de Purov y del ejército norteamericano, tantos proyectos que se han sucedido dentro del ámbito de lo paranormal, dentro del ámbito de lo esotérico, con la interacción con estas entidades y lo que puede salir de allí. Déjame preguntarle algo, Diego, nada más, y volvemos a tu pregunta, que conecta con esto, porque conecta con el tema. Tengo otro más, además, tengo otro más. Okay. Porque dado que él habla sobre esta cuestión de cómo viene la cuestión de estos 48 meses y por qué está abriendo por ahí un poco la visual de todo esto, la semana que viene vamos a tener una audiencia pública sobre el fenómeno en el Congreso de los Estados Unidos. Le voy a preguntar qué piensa él que puede llegar a suceder allí. Steve, since you're in SU and you know some of the actors I know and some others don't know, and you're so very well informed about the phenomena and what they really know, what can we expect from the hearing at the Congress next week? What do you think about that? Yeah, not a lot. It's the thing about the hearings is that there's a split at the moment, and it's about pressing for information to be released. Yes, information that they know that they've got. The problem is that some of the people within the congressional hearings, acting on behalf of the government, are unaware of such things, and they have to obtain information. And the problem of obtaining that information is that it's got to get through the National Security Act first, because there's a national security here. It's measured, and if it falls under national security, because it's a rule for the rules. They have a rule that says if it's national security, then we don't need to share the information because it's of national security, and basically it's a rule to protect the rulers, and this is a problem. They do, and they will, and have. There's more information coming forward. I know of new videos which are going to be coming out. Okay. There is more to follow that, and there is an effort to shift the narrative, but not too fast. Slowly, yeah. And this will take place over the next 2 to 3 years, the transition. Okay. After that, they may have an alternative plan into releasing information. But the first thing that's going to appear is the admittance of communications through the SETI program, which we've been holding. And it's not just SETI, which is for public run. It's also military ones as well. That'll be the first release of that information, so that we can digest that we might not be the only living intelligent creatures in our universe. Yes, absolutely, because it's much more easy to digest thinking about a civilization like years away than sharing the planet with us. There's going to be little blocks, slowly, adding, and then we kind of go, okay, all right, so there's life out there. But they've got so clever, these beings from other places, that they don't need to traverse the lengths of the solar system to get to us. They've used and worked out the better method: materialization, dematerialization, all utilizing multiple reality dimensions. That is the way they work. It's never been the old spacecraft traveling through space from another. Yes. And that's what they've got to get their head around, because they exist all around us in a place that we do not see, hear, feel, touch, nothing. We are oblivious to it around us,
and yet they're living in the same environment, but just in a different realities. Yeah. And they can seemingly switch into different layers of. Apparently, there's 11. We asked them how many is they? They said 11 dimensions. That was before the scientists confirmed 11 dimensions. Funny enough. Bueno, I'm going to translate. Bueno, entonces le pregunté qué espera para la semana que viene. Dice, bueno, tampoco espero nada del otro mundo. Dice, va a haber, según lo que yo tengo entendido, la información que tengo, nuevos videos, va a haber nuevos datos, pero la desclasificación se va a ir dando muy de a poco, en pequeños bloques. Lo que sigue para los próximos 3 o 4 años, aproximadamente unos 48 meses, es la desclasificación poco a poco, y la primera noticia que vamos a tener fuerte va a ser la confirmación a través del programa SETI probablemente y de programas internos del ejército del contacto con una señal que viene de una civilización extraterrestre, que eso va a ser lo primero que van a blanquear para que no sea un shock tan importante, para ir llevando la narrativa poco a poco, porque en realidad, como le estaba explicando recién, cuando todo esto termine, cuando termine esta primera etapa, que es tan difícil, que es la de destapar la olla, lo que vamos a ir viendo es que en realidad estas inteligencias no necesitan viajar a través del espacio en una vieja idea de la nave espacial, sino que en realidad habitan un lugar en otra realidad, o en esta realidad que está como sumado aparte, y que de alguna forma puede interactuar con nosotros mientras ellos van cambiando, van haciendo esos switches entre las realidades y pueden estar en un lugar o en otro. Así que eso va a ser lo que van a ir destapando. Repetime, Diego, ¿cuál era la pregunta que tenías o decime lo que me querías decir? Bueno, tengo otra de que yo sé, esta es un poco más breve, porque yo sé que el FBI y la CIA han estado utilizando a mediums para resolver casos. Yo conozco un caso muy sangrante en Uruguay, Marcelo Aquistapache, por ejemplo, el caso de Marcelo Aquistapache. Pero esto vamos a dejarlo para otro programa, ¿no? Ya para extenderlo. Si pudiera contar brevemente algunos pequeños casos o grandes casos donde el FBI o la CIA hayan utilizado métodos paranormales, o bien para el contacto con otras entidades, o bien para otras cosas, para resolver casos o para espionaje. Okay, would you briefly resume some cases where the FBI or the CIA used paranormal methods or maybe psychics to find answers for cases, unsolved cases? Sure, absolutely. I mean, some of the work that was done at Lawrence Livermore Laboratories in the US was also government funded in regarding experiments within the paranormal. The first experiments were to find out, does phenomena take place under normal conditions of lighting? Now, the phenomena is, like I say, very deceptive sometimes, and it will instruct and like to keep control of the experiment themselves, and instruct the people to, and tell them all the lights have got to be off. Nothing will happen with the lights on. You can't take photographs. You can't film this. It was Lawrence Livermore Laboratories work to confirm what the boundaries were in regarding the phenomena, and through their experiments, they worked out and experienced that the phenomena taking place on a sunniest of days in a sunny room with the windows and curtains open, with no problems whatsoever. So they were being highly deceptive by instructing people, saying that the phenomena, that it has to be done in the dark. You can't do this. You can't do that. It can't happen in the dark. It's totally not true. It's a deception. That was the first stage to get through. The second was about the process of physical manipulation. And a bit like Skull, they were informed that object manipulation can sometimes happen because the phenomena makes a blueprint of the environment,
duplicates it and manipulates it in their reality, which affects our reality. That's how it was how it's been explained. And trying to understand that is a whole different ballgame, but that is what they're trying to explain to us, the process of physical manipulation. That was the Livermore, laboratory in the US, Lawrence Livermore. Yeah. Okay. Yeah. Okay, él está explicando que, bueno, primero que nada es muy interesante porque han hecho experimentos en la CIA y en el FBI y que algunos de estos experimentos, como a ellos les sucedió, el fenómeno les decía que tenía que suceder todo en la oscuridad y que tenía que estar todo en silencio y que tenían que seguir ciertos protocolos. Y luego con el tiempo se sorprendieron al descubrir que el fenómeno podía operar tranquilamente en un día soleado, en medio de una habitación abierta, sin ningún tipo de restricciones ni de nada, que todo esto es parte del interés que siempre tiene el fenómeno por mantener el control de la situación, de incluso engañar un poco, de meter alguna mentira en todo esto. Entonces, es muy interesante ver que ellos también lo descubrieron. Y luego, también él sabe que en el Instituto Livermore, en los Estados Unidos, realizaron otros experimentos con la manipulación de materia, ¿no? En la cual se encontraron con lo mismo que en los experimentos SCO, donde hay cosas que se materializan en nuestro espacio o hay cosas que son reemplazadas o que son dentro de nuestro espacio se transforman en algo metafísico, otra vez, algo que cambia de lo físico a lo no físico y que el fenómeno puede trabajar con esto. Yeah, and as we've moved forward into other governments and other associated programs, of course we had the Avery program and the Collins Elite. You know, I mean, if we talk about these sort of things, the Collins Elite, you know, this was to try and to determine if, because there was some concerns, if the phenomena represented demonological phenomena. Yeah. If in other words, was it demonic? And they had a shock because what I believe they concluded is that it's all of the above. The phenomena it does represent demonological phenomena. The phenomena also represents angelic phenomena. The phenomena also represents godly phenomena. The problem is now, and it seems to like it. Yeah, exactly. It is what it wants to be. You know, there is no blueprint for this phenomena. It can be what it wants and interact in multiple different ways. You know, they're multilingual. When we have recordings and we play those recordings of questions in multiple different languages, they know exactly, no matter what language is being taught, they're multilingual. This phenomena has been, I believe, it's been misinterpreted as godly phenomena. If we look back into the past, and let's not just talk about the Christian God that we use, you talk about there's 3 million gods in India. They have 3 million gods in India, believe it or not. You know, they've got different shapes, different sizes. Some of them got 2 arms, some of them got 4, some of them are blue, some of them are green. It's the same with the Egyptian gods. It doesn't matter, but they appear to be different things to them. But there is all seemingly the same source. And there's a phenomena. I don't know what is the true face of the phenomena. Does the phenomena even have a true face? Because it could represent the alien greys. It could represent the Space Brothers. It could represent the reptilians. It could represent the small greys. It could represent the blue aliens, the feathered aliens, the Bigfoots, the dogmen, the werewolves. The list goes on and on. Yeah. But what we are dealing goblins, fairies, virgins. All of it. It's all the same. It's just the Holy Mother. Different countries and different beliefs. So I think what they discovered was, because when they went out, the Collins Elite, to determine if it was all demonic, is that they realized very quickly it's everything. And that was a shock for them, you know, and even communications directly with NHI have taken place when they have turned around and said, we use masks. We are many masks, same phenomena,
different masks. They've even said this themselves. You know, so we got to consider how we're going to deal with something that is so manipulative and can be whatever it wants, from a small bunny, you know, to an owl, to reindeers, or whatever it can be, whatever they want. You know, there's cases of that. And that's a problem for us, because our minds wants to put them into a box, and we can't really do that. So the Collins Lee that went out to try and figure out, is it all demonic, realized it might actually be everything. And that's what John Keel said in 1967. It's all Absolutely. the same. Yeah. Yes. I cannot agree more. Bueno, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, en el caso de Collins Elite, el objetivo de la Collins Elite, que es una elite muy interesante dentro del gobierno de los Estados Unidos, de personas muy creyentes, bueno, se pusieron a investigar si este tema del fenómeno era una cuestión demoníaca, y con lo que se encontraron es que en realidad el fenómeno parece ser todo: manifestaciones demoníacas, manifestaciones del tipo de ángeles, manifestaciones del tipo de dioses, manifestaciones divinas. Y cuando hablamos de manifestaciones divinas, lo que nos estaba diciendo Steve Mera es que hablamos no de un dios como, suponete, el dios judeo-cristiano. No, estamos hablando de manifestaciones divinas. La India tiene miles de dioses, los países animistas incluso algunos más, y en ese sentido el fenómeno parece ser capaz de estar detrás de todo, como si la fuente de todo esto con lo que interactuamos fuera siempre la misma y el fenómeno estuviera detrás de esto. Entonces Collins Elite se ve bastante choqueado al encontrar que la interpretación que ellos tienen es que el fenómeno les cuenta que tienen varias máscaras, que pueden parecer una cosa o puede parecer la otra, que no tiene por qué tener un rostro, pero que sí puede vestir un rostro para engañarnos o para jugar con nosotros o para hacer algo bueno para nosotros, porque las intenciones nadie las termina de comprender. Puede parecer un pequeño conejito, puede parecer un alce, puede parecer una ballena, y sin embargo el fenómeno no deja de ser algo que en definitiva se nos escapa. Y para Collins Elite, que era una de las preguntas que tenías al principio, Diego, esto los termina un poco bloqueando, porque se dan cuenta de que la respuesta es todo y un poco de nada al mismo tiempo. Diego, y bueno, chicos, le habías preguntado sobre la experiencia de él, y ya cerramos con eso, que si no, voy no a ser tengo un programa poco hoy. malo. Voy a ser un poco malo, porque voy a hacer que la gente se quede con la miel en la boca. Es decir, lo contaremos en otro programa. Ok. Así que vamos a decir que la experiencia de Steve aquí en Zaragoza fue muy fuerte, muy intensa en el momento. Yo los metí en la boca del lobo a propósito. O sea, yo ya sabía que en ese punto exacto sucedían cosas, pero yo me callé, no dije nada y los llevé allí. Y bueno, allí sucedió pues lo que a muchos les han sucedido. Así que voy a dejarlo ahí. Steve tiene un vídeo en su Facebook hablando de esto, por si lo queréis ver, donde cuenta lo que le pasa, y en el momento que le pasa estaba grabando y se ve cómo le sucede. Así que os dejo con la miel en los labios. Muy bien. Okay, Steve, here Diego is telling the public he's gonna leave your experience there in Spain for the next time because of the hour, and there he's referring the people to go to your Facebook account and see the video you made about that experience if they want an advance. It was an experience, all right. Yeah, and it caught me off guard as well. It did. Wow. Ok, dice sí, que fue una gran experiencia, que lo dejó muy choqueado, absolutamente. Sí. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Para todos los que os gustan las entrevistas así internacionales, la próxima será el día 20 a una
conocida divulgadora de Estados Unidos llamada Cristina Gómez, que va a bien. venir aquí a someterse al tema paranormal, ya que ella me ha dicho personalmente que quiere contar una experiencia paranormal suya en mi canal, muy, muy íntima, y que va a ser de las primeras veces que la cuente. O sea, no la ha contado ni siquiera en su canal, que lo recomiendo, por cierto, aunque es en inglés. Pero bueno, va a estar aquí con traducción también y hablando de fenómenos paranormales, relación con el fenómeno ovni. Además, es muy amiga de Steve Mera y él me la recomendó abiertamente. Y bueno, pues Cristina estará aquí con todos nosotros, sometiéndose aquí con el tema paranormal a tope, o sea, a tope, a tope. Y en enero, pues seguramente tendremos a Anthony Peak también. Veremos a ver si se puede adelantar para diciembre, pero lo tendremos con el tema del déjà vu y el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que, ojo, tiene una investigación muy interesante que va a salir en enero. Así que, ojo ahí, ojo ahí. Solo os digo una cosa, apuntaros estas siglas, DMT. DMT, interacción con el cerebro. Va a salir algo muy, muy importante, muy interesante. Muy bien. Y bueno, pues Fernando, muchas gracias por la ayuda. Al final me he excedido, no Nada, amigo. quería excederme, así que mil disculpas, pero la verdad es que lo has hecho fenomenal, Fernando, y yo pues te tendré aquí tantas veces como quieras. O sea, tantas veces esta es tu casa prácticamente. Gracias, Como, amigo. Gracias, amigo. Y no veo la hora de que compartamos algo en la señal. Así que ya tenemos que ir armándolo, hermano, porque hace rato tenemos que. como si quieres Hace rato. coger material de aquí, del que hemos tenido de aquí o de otros programas míos, mi Algo material saldrá es esta noche tuyo. en la señal. Presta atención que algo va a salir. Algo va a salir. Así que, sí, podríamos hacer algo. Además, ahora tengo un nuevo sistema de datos en el móvil. Se podría hacer incluso una investigación en algún lugar, Por en algún favor, me lugar encantaría. concreto. Me Tengo encantaría. uno que es un cementerio, que ese sitio es de los buenos, buenos. Es bueno, bueno. Ahora, eso sí, si se descarga la batería y me dejan sin batería en nada, yo no prometo nada. Pero pasa, pasa. Y bueno, Steve, un placer tenerte aquí, un abrazo y te espero otra vez para ir a ver Chite. Te espero otra vez. Okay, Steve, thank you so much for being with us. He's going to be waiting for you to go to Merchite. Yes, Ver Chite. yes, absolutely. And let's keep in touch, guys. And don't forget to reach out to me if you want me back on any of either of your shows, guys. So let me know. Just Yeah. send me some details over. We can always sort of arrange something. And I look forward to catching up with you guys again soon. So, and thank you again, Diego. Thank you again for everything you've done. Yeah. Okay. Así Thank you, que, Steve. Thank you so much. Thank you. Bye, guys. así Thank you que, for your time. bueno, amigos, See you nos next time. vemos el día 15. Esa noche traemos a un especialista en visión remota. Ajá, la pelota. Que viene uno de los mayores especialistas de habla hispana, que es Mauricio Arenas, de Chile, presidente del Instituto de Parapsicología de Chile. Ojo, porque lo que va a contar no es moco de pavo. Ya me ha estado contando algunas cositas y sobre servicios secretos, uso de visión remota y cosas así. Me ha estado contando algunas pinceladas. Ojo, porque lo que estamos preparando es algo chulo, algo interesante, y ya es hora de que toquemos el tema de la visión remota, porque es un tema que a mí siempre me ha gustado y me ha interesado muchísimo. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo. Ah, sí, y el día 15 también estaré en el canal Demonios con un nuevo caso de OVNI en Tenerife que hizo que un barco transatlántico emitiera un SOS. Excelente. Ojo, que ese caso es potente. Estaremos con Luis Javier, que es investigador de allí, de Tenerife, y es el principal investigador de este caso, y lo vamos a contar con todo lujo de detalles. Así que, buenas noches, amigos. Esto ha sido todo. Y nos vemos en la señal dentro de unas horas. Chao, amigos. En un par de horas. Chao, chao. Gracias, Diego. Chao, chao.
Chao, chao.